Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar acá, compartir un saludo para Chumbita, que lo hemos leído, y hace muchos años Chumbita estuvo en la fundación en un seminario sobre artiguismo, allá cuando había salido Jinetes Rebeldes, así que bueno, un gusto tenerlo de vuelta y bueno, compartir con estos profes y con los amigos y las amigas que están acá. Es muy lindo. Yo traigo como tesoro, porque todos, ¿no? Son los libros de mi abuelo, que sobre todo, mire, La Montonera perdió la tapa, una tapa preciosa, el original, que había hecho Galeano cuando era Hughes, dibujaba, y el Rosas todavía embalado en nylon, ¿no? Son como reliquias para charlar un poco de esta figura y este tema tan importante. Yo ahora escuchándolo pensaba, era raro Trías, ¿no? Porque publicaba Montevideo, pero era de Las Piedras, era medio blanco y marxista y de Peñarol. Entonces, ¿no? Y los de Las Piedras son medio blancos y de Peñarol, una cosa rara. Medio federales, bueno, no sé, me ponga. Después le va a tocar a usted, no me interrumpa porque es el presidente. El presidente ya. Por favor, que te bate. Pero no, yo creo que Trías tiene esa versatilidad también, ¿no? En la que confluyen de forma creativa diferentes sensibilidades y tradiciones. A la que yo agregaría un poco, siguiendo lo de Carlos, y ahora me ordeno un poco más en la charla, que también está muy influido por tratar de conectar con lo que hoy llamaríamos el movimiento decolonial, postcolonial, eso que está ahí en el introito, ahí cuando empieza la montonera del Imperio Británico, que cuenta la anécdota famosa, creo que todos la conocemos, pero vale la pena para que quede la posteridad, ¿no? Es decir, el acto que hace el Partido Socialista con la presentación de una pancarta con la cara de Fidel Castro, la otra de Patricio Lumumba y Artigas, ¿no? Tratando de alguna manera entrelazar esas historias de cara al futuro, ¿no? Y también conociendo cuáles fueron sus apuestas políticas. Me parece que ahí hay una perspectiva que bueno, es insoslayable para tratar de entender su producción en tanto analista de la historia, y es siempre un análisis que está tratando de pensar desde su presente el futuro, ¿no? Bueno, pero con respecto a caudillos, montoneras y federalismo, yo anoté 6 puntos para conversar, que si nos da bien el tiempo, para que la hora ponerme de más, ¿no? Después van a tener algunas citas que se pueden leer, porque también esto tiene un carácter de seminario, no solo de reflexión emocionada. Y me parece que lo primero a valorar de Trías en este punto es su perspectiva comprensiva y no culpabilizadora del caudillismo, ¿no? Es decir, acá un poco ya lo decían antes Chumbita y Carlos, ¿no? Pero en todos los textos lo que se observa es un intento de comprender qué rol histórico jugaron, incluso esa perspectiva, no solamente una cuestión de simpatía, sino ya haciendo un poco más al trabajo de análisis. Hay un constante intento de Vivian Nieto, no solo en los textos conocidos, también el texto, por ejemplo, sobre Nasser, o el texto sobre Bolívar, en donde trata de ver qué elementos del marxismo habilitan interpretar. Incluso él dice, el marxismo en América Latina no ha estudiado mucho el caudillismo, porque el marxismo tenía una beta, el marxismo que no es Marx, ¿no? El marxismo del siglo XX tenía una beta muy eurocéntrica, ¿no? Y asociaba el relato del caudillismo como bárbaro, salvaje, no constructor de historia. Viene del campesinado, el marxismo fue muy urbano mucho tiempo, ¿no? Y Vivian incluso en algún momento consigue, yo no sé cómo lo hace, lo otro que siempre es muy leído, muy fundamental, ¿no? Alguna cita de Lenin en donde dice, bueno, el caudillismo podría ser un la palabra no me sale, pero vanguardizador de la historia, ¿no? Es decir, en determinados momentos incluso creo que en los textos de Vivian hay casi una idealización del fenómeno caudillo, o sea, puede pasar de la comprensión y la no culpabilización a una idealización del fenómeno, aunque después cuando vemos los casos concretos de estudio, ni que hablar el de Rosa, que yo voy a hablar un segundito después, se detiene a analizar cuánto de la acción de cada caudillo expresa o no a esos sectores sociales, cómo dialoga con los sectores sociales a los que representa, ¿no? Y acá me parece que es muy importante, también trata de interpretar qué existía como proyecto político, sobre todo en los sectores populares del medio rural, que eran la mayoría de la población de América Latina. Entonces también, esto es como una renovación para la mirada historiográfica, porque en general la historia se escribió desde las ciudades, ¿no? Incluso
varias veces aparece su crítica al clásico civilización y barbarie, ¿no? Esa dicotomía construida, ¿no? Y apelar a interpretar cuáles podían ser los proyectos políticos, las demandas de los sectores rurales, era, bueno, yo creo que eso tiene que ver también con qué era de las piedras, ¿no? O sea, esa mirada que no está atrás de las murallas, sino está tratando de comprender lo que hay del otro lado, que viene de una larga tradición, no solo una novedad de Trías, pero que bueno, junto con su formación como historiador, como socialista, le permitió articular dos cosas de manera original e interesante, como dijo alguna vez allá Real de Azúa, ¿no? Esta de girar la utilización de la metodología del marxismo para comprender la historia y no tratar de aplicarle a la historia nacional y americana las categorías del marxismo a priori, ¿no? Eso me parece que es bien importante, ¿no? Lo que pasa con ese punto es que también ocurre a veces una idealización de las montoneras, incluso en algunas partes de los textos, ustedes lo habrán visto también, casi que las montoneras son sinónimo de las clases populares o todos los oprimidos, ¿no? Porque a veces también el marxismo llevaba ese juego de dividir en clases la dinámica histórica, ¿no? Y las montoneras eran las clases y la oligarquía montevideana o portuaria era el socio del imperialismo británico, ¿no? Hay como una cuestión sobre la que nosotros, si nos gusta la obra de Trías, si nos sirve para pensar el pasado, tenemos que profundizar con más investigación, ¿no? Eso es una mirada que a veces termina siendo simplificadora. Lo que pasa es que esto tiene que ver, y yo lo digo muy rápido, es el segundo punto, con el momento histórico de Trías, ¿no? A mí me parece sobre todo que el título, Las montoneras y el Imperio Británico, es como un gran viaje de tratar de pasar, Carlos lo decía con lo de las masas y las lanzas, pero en grado continental, ¿no? Las masas y las lanzas era para Argentina, las montoneras eran las clases populares, incluso hay varias citas donde Vivian lo dice, bueno, si hubieran triunfado las montoneras, no hubiera triunfado la barbarie, y otra vez eso es muy interesante, empático, comprensivo, hubiera triunfado el artiguismo, dice él, pero triunfó el imperialismo británico, o sea, y en el medio es una narrativa súper atractiva, pero en el medio mismo dice, bueno, pero en realidad las montoneras no tenían conciencia clara de por lo que luchaban, por eso precisaban a los caudillos que un poco esclarecían, ¿no? Y ahí ese planteo, yo creo que está tratando de sobre todo, ligar las sensibilidades de cambio político que se sentían en los 60 con cambios frustrados del siglo XIX y que tienen que ver tanto con sectores sociales postergados, derrotados, como con la frustración de la unidad latinoamericana, que no es que fue una idea que se le ocurrió a la gente de los 60, viene de los principales referentes de la transformación de la independencia desde Bolívar, Artigas, todos lo conocemos. Entonces creo que hay un juego interesante, ¿no? Me parece que esa cuestión de alguna manera es el sístole y diástole del pensamiento de Vivian, y el federalismo vendría a ser de alguna manera encontrar en el pasado el proyecto frustrado que sería la sociedad digamos, independiente del futuro, la forma, por eso yo decía que lo liga también con la descolonización, ¿no? La forma de enfrentar al imperialismo no puede ser cada país por separado, tenemos que reencontrarnos con ser una nación común, ¿no? Y esa va a ser la forma de independizarnos también. Incluso acá hay un tema re interesante para pensar, y es que en los años 60 está empezándose, y no solo Vivian, en otras partes, lo decía también, recuerdo Aldo Marchesi con otros investigadores, pensadores chilenos, bueno, en Argentina ni que hablar, ¿no? Pero también viene de Estados Unidos y el movimiento marxista negro, esto de las semicolonias. ¿Sí? Éramos independientes, pero no del todo independientes, que es un concepto que arranca con los marxismos negros, que tiene que ver también, bueno, hay cosas de Vivian, no solo con Lumumba, con Frank Fanon, ¿sí? Hay cruces ahí que están en la vuelta. Bueno, él tiene también una gran idealización por el proyecto cubano, en algún momento en otro artículo habla de, ¿se acuerdan? Marxismo-fidelismo. O sea, aparte era muy creativo, eso a mí me parece súper simpático. Bueno, hay marxismo-leninismo en Rusia con Lenin, pero yo estuve en Cuba, quedé fascinado con la entrevista a Fidel. También hay otros caudillos del tiempo nuevo, ¿no? Como Fidel Castro, que le aportan su contenido caribeño al marxismo y a la revolución cubana, por eso podemos hablar de marxismo-fidelismo, ¿no? Quiero mencionar con esto esta triple mezcla, ¿no? del análisis del pasado, del proyecto a futuro y una mirada creativa. Ahora, lo otro que me parece que está bueno observar es que, y acá voy al tercer punto, cuando hace la mirada histórica, hay una evolución entre ellas.
no había pensado, como decía Carlos, y me parece que es súper interesante, que quizás el Rosas sea un momento de poner a prueba todo este conjunto de reflexiones, vivencias políticas, ni que hablar, lecturas de otras cosas, cambios que estaban ocurriendo en la época, ¿no? Pero de las Montoneras y el Imperio Británico al Rosas de Vivian Trías hay un cambio importante, ¿no? Hay detalles menores, pero hay algunos que son interesantes de usar, incluso sobre la propia historia de Rosas, ¿no? Me parece que hay una evolución para comprender las dificultades de la construcción de un federalismo y los federalismos. En las Montoneras es casi que Rosas igual a la oligarquía unitaria centralizadora. En el Rosas hay todo un intento de complejizar esa situación, pero también tiene una visión, porque fue evolucionando, supongo yo, ¿no? Muy crítica de Oribe en las Montoneras, y después ya es mucho más comprensiva del rol que jugó el gobierno del Cerrito dentro de la dinámica geopolítica y federal, ¿no? Incluso es muy simpático con Rivera y bastante crítico con Oribe en el primer tomo. Incluso en las Montoneras plantea que el asesinato de Facundo Quiroga tiene como responsable en última instancia a Rosas, y en el libro de Rosas revisa esa tesis y analiza que no, bueno, incluso ya había más investigación sobre la situación de los Reina Fe. Yo sé, capaz que esto es un detallecito histórico, pero me parece que está bueno observar cómo el propio autor fue evolucionando en su perspectiva, en su mirada, porque a veces también uno puede caer simplificadamente en tratar de resumir su esquema interpretativo y pensar que siempre lo aplicó igual. Y lo otro de Trías, que es súper destacable, es que seguía leyendo, seguía buscando nueva información, produciendo material, ¿no? Ahora, sobre este punto de cómo va mirando las cosas, me parece que hay un dato sobre el que nosotros, estamos en el siglo XXI, tenemos que avanzar, y es la imagen que, insisto, es comprensiva y no culpabilizadora de las Montoneras, no deja de ser la imagen igual de la tierra purpúrea. Incluso él construye sobre todo en las Montoneras, si se fijan, incluso está dedicado un capítulo como para entender el caudillismo y la tierra purpúrea, recurre era la bibliografía que había en la época, ¿no? Entonces, y habla de cuestiones, bueno, la guerra era como la forma de vida casi permanente del paisanaje, la sociedad rústica, ¿no? Entonces, si bien él va en contra de la teoría de la cultura bárbara, de civilización y barbarie, cuando describe el panorama, y esto de que describirlo con cariño y simpatía, porque la tiene, ¿no? Pero plantearlo así y decir, bueno, pero no tienen tanto, no estaban esclarecidos. Muchas veces está esa palabra en el texto, como que no sabían que el enemigo era ¿no? Creo que eso tiene que ver con que en la época de Vivian Trías no existían estudios como los que tenemos ahora para conocer en profundidad los movimientos sociales y la política de los sectores populares de aquella época. Creo que se conoce mucho más y daría para enriquecer. Pero en Vivian Trías hay todavía como un dejo más, digamos, de mirada, yo dije hoy idealizada, en algunos puntos puede ser romantizada, con mucho intento de acercarse a lo popular, pero sin la información que hoy contamos para conocerla más en detalle y saber cuáles eran las claves de los sectores populares, que yo ahora me voy a referir un segundo a eso. Lo otro, el cuarto punto, me parece que en el texto de Bolívar hay también una dimensión mucho más explícita de su teorización geopolítica, ¿no? Que esto es un punto interesante a observar, porque aquí hay una dimensión ya de, por lo menos, de estructura continental, aunque yo creo que ahí hay que mirar con cuidado, ¿no? Los usos que a veces, esto es un seminario para polemizar, ¿no? Pero se dan de ciertos esquemas como el de la satelización, la dependencia, que estaban muy en boga en la época. Esto sí, estamos haciendo una crítica para seguir pensando, ¿no? Pero en cierto punto creo que sería importante ver cómo desde esa perspectiva, que parece una resignificación geopolítica del americanismo, algunas claves de la interpretación de las dinámicas eran un poco mecanicistas, ¿no? Parecería como que los sueños ya sea de Bolívar o de los diferentes proyectos siempre caían en desgracia por factores externos o factores internos que quedaban asociados a los factores externos. Entonces también seguían siendo factores externos
y creo que ahí falta profundizar en las dinámicas de la complejidad de nuestras sociedades al momento de las independencias, ¿no? Y ver ahí cuando, bueno, se puede ver, digamos, las debilidades también del proyecto de la Patria Grande, ¿no? Hay como una cuestión allí que es, yo, digamos, no como profesor, pero entre nosotros estamos en seminario de letras, a mí me encanta el proyecto de la Patria Grande, pero cuando lo miro en el pasado, en realidad todavía no salió. Entonces, creo que en este punto, y son aproximaciones sucesivas, observar por qué no salió, no solamente por lo externo. Y ahí voy a al libro de Trías, porque en el libro de Trías, otra vez, yo asocio Rosia con Trías, pero se lo dedicó a la madre. Si quiero decir este comentario, esto me lo voy a dejar. Te sabes que el libro lo escribió en la cárcel. No está contaminado por nada checo, lo digo por las dudas porque empiezan todos con la locura. Lo escribió en la cárcel y fue en la primera proscripción del Partido Socialista, que además le permitieron acceder a alguno escribe medio de memoria el libro, es en su madurez, es un libro está impresionante, ¿no? Pero además tiene, y se lo dedica a su madre, que él lo cuenta, ¿no? Que murió blanca y cristiana, es una dedicatoria bien potente, ¿no? Pero en ese libro él hace la operación al revés, ¿no? Si ustedes observan la montonera del Imperio Británico, tiene una cosa, creo que también Carlos lo contó cuando presentamos el libro de Machado, ¿no? Que él va contando la historia de las montoneras siempre en clave regional. Que eso, supongo que para la época incluso fue revisionista para la historia más nacional y liberal, ¿no? Entonces eso ya es una novedad, lo hace incluso hasta llegar a la Revolución de Timoteo Aparicio. Ahora, en Rosas, cada capítulo lo arranca con Artigas. Y como que testea, ¿no? la política de Rosas a partir del artiguismo en un ejercicio súper interesante, ¿no? Que permite ver los federalismos en pluralidad. Desde mi perspectiva, yo creo que ahí hay un tema, y es que hay una idealización del artiguismo. Yo sé que decir esto acá en Uruguay, pero nosotros no deja de ser artiguista porque el artiguismo fue un proyecto que efectivamente gobernó un pedazo del territorio, ni siquiera gobernó bien Montevideo, porque estaba bravo el doble poder, en un marco muy complejo de guerra, ¿no? Es decir, efectivamente el artiguismo, bueno, el 15, 16 ya está complicada la cosa con los portugueses, y el rosismo, con toda su vericueto y variable, gobernó 20 años, y Buenos Aires. Entonces, hay una cuestión ahí que hay que profundizar ese ejercicio de comparación histórica, que es interesante, pero que a nosotros, a quienes no venimos de la sensibilidad centralista porteña, nos puede sonar muy cercano, pero que hay que tener cuidado a la hora de evaluar también cuánto del artiguismo era posible realizar desde el gobierno bonaerense y federal, ¿no? Después de las guerras civiles que tenemos ya, que han matado a Dorrego, por ejemplo. Entonces hay una cuestión ahí como que hay que seguir trabajando. Entonces, lo penúltimo, proyecto y alcance del esto de vivienda. Por un lado, a mí me parece que estas perspectivas de Trías para los tres casos, Montonera, federalismo y caudillos, son una cuestión que hay que complementar con innovaciones que existen hoy de análisis estadístico. Miren que hay producción historiográfica muy buena sobre las dinámicas sociales de los regimientos, de los grupos por ejemplo, los grupos de frontera que crearon los Colorados de Monte de Rosa, ¿no? Y que ahora sí sabemos cuáles eran las ideas y los proyectos, no es que no estaban esclarecidos, y sabemos la capacidad de agencia que tenían los diferentes actores. Bueno, hay unos trabajos re lindos que coordinan a Frega con Pablo Ferreira, sobre, por ejemplo, los batallones de Montevideo, por qué van a luchar. Eso antes no lo tenían, no estaba a disposición de Vivian, pero hay que conocer. Hay trabajos muy buenos, ustedes conocerán, de Gabriel Di Negrio, por ejemplo, sobre los sectores populares en las luchas de la revolución, que incluso ya llegó hasta el rosismo. Entonces tenemos mucho más elementos, que por ejemplo tenemos, y Trías lo intuye, por ejemplo, el rol de los negros, el rol afro en el federalismo, que lo pintó Figari, pero que todavía lo tenemos un poco profundizado. Ahora ya hay mucho más. Y también hay mucho más datos demográficos, socioeconómicos, que permiten ya terminar con la idea de dicotomía campo-ciudad. Yo creo que Trías todavía está en el medio de eso. La construcción de la dicotomía campo-ciudad es una construcción de la historiografía oficial general, ¿no? Pero hoy los datos, sobre todo hay trabajos muy buenos de la historiografía regional. Yo siempre cito a Inés Moraes, que me parece que es un caso bien paradigmático para seguir. Es decir, hay diferentes integraciones de los mercados, de la tarea, de la producción, ¿no? Y que hoy tenemos mucha información sobre la que se puede, digamos, conocer mejor los proyectos de las montoneras y por qué la gente participaba, ¿no? Y ahí quería agregar una cosita más, ¿no? ¿Hasta qué punto
en proyección y perspectiva, porque yo creo que si la obra de Vivian nos inspira muchas cosas, tenemos no que reproducirla, sino que tratar de ver cómo continuarla. El análisis de clase no resulta parcial, no resulta limitado, ¿no? Hoy en muchos otros aspectos de la investigación se habla de la interseccionalidad, de las diferentes perspectivas, de la descolonización de la historia, ¿no? Yo creo que es un súper atractivo, siempre te cuento, yo estaba terminando el liceo y salíamos a bailar no sé qué, y a veces llegaba la noche en sexto y leía un poco del Rosa porque era súper atractivo leerlo, no le estoy dando para atrás, lo quiero mucho el libro aparte, pero me da la impresión que solo con la mirada geopolítica, la mirada de simpatizar con el caudillismo, eso, pero después que la definición final de que el proyecto de Rosa era limitado por su condición de clase, hoy no se verifica en la investigación historiográfica. Y esto también hay que pensarlo. Hay un trabajo muy bueno, se lo recomiendo a todos, de Fradkin y bueno, lamentablemente lo perdimos, Jorge Hellman, dos grandes investigadores argentinos que hacen una historia del poder, de la construcción del liderazgo político de Rosa, donde muestran, esto no lo tenía Vivian en su momento, ¿no? Hay una rebelión en el año 41 de los terratenientes bonaerenses contra Rosa, que es la rebelión de los libres del sur. La mazorca efectivamente ahí tiene un rol, que la mazorca genera horror porque ataca a algunos sectores de estos terratenientes que están cansados del bloqueo, de la política muy popular de Rosa, no sé qué. Y Rosa no apoya esa rebelión y la reprime duramente. Porque el federalismo era muy popular, esto lo intuye bien Trías, ¿no? Pero entonces, la cuestión de solo que la clase termina por limitar un aspecto, incluso hasta qué punto la clase terrateniente estaba constituida, es todo un debate que es más rico y más interesante, no para abandonarlo, sino para decir que no es el punto de llegada solo el análisis de clase para este proceso histórico. Y lo otro, y ya ahora sí termino, estoy en el sexto punto, es que también tenemos que incorporar para continuar esta dinámica de caudillos, montoneras, federalismo, perspectivas más abiertas sobre la construcción política de nuestro propio pasado, en este caso uruguayo. En las montoneras, sobre todo, hay un relato muy blanco y colorado, que es propio de aquella época, pero que en parte es heredero de la historiografía de Pibel Devoto. Él está dialogando con ella, lo está cuestionando, ¿no? Y hoy en día, porque bueno, es hermoso el relato de Anacleto Medina, quizá muchos lo conocen, ¿no? Anacleto, ¿y qué era Anacleto Medina? Era blanco, termina luchando con los blancos, es cierto, pero él arranca, digamos, en el gobierno de Gabriel Pereira, trabajando para un gobierno, Pereira, yo lo digo así, no quiero meterme en este tema, ¿no? Aparte, además fue un profesor de Nacional 3 y me va a bajar la nota de vuelta, pero no, a lo que voy es que bueno, por ejemplo, hay unos trabajos muy interesantes de Carlos de Masi para revisar la narrativa sobre la historia relatada en clivajes, ¿no? Campos, ciudad, civilización y barbarie, blanco y colorado, Montonera, Imperio Británico. Son grandes esquemas, pero que si no nos acercamos con mayor complejidad y apertura, quizás, termine siendo incompleta la posibilidad de conocer, sobre todo, las derivas, las aventuras de aquellas personas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece, y no quiero dejar de mencionar, que también hay que incorporar la bibliografía de Alex Borucki, que es un gran investigador de todo lo afro y de la trata esclavista en Uruguay, que es una perspectiva que nosotros tenemos, si partimos de la anécdota hermosa de Lumumba, Fidel y Artigas, estudiar lo afro, y también tenemos que incorporar otra perspectiva, que hay un historiador muy bueno que se llama Chechuri, que es la perspectiva atlántica. Porque no todos los que participaron en el gobierno de la defensa eran aliados al imperialismo. Hay trabajos muy buenos, incluso algunos que se cuestionan mucho después por qué están peleando contra Uribe y los blancos y también del otro lado tienen ideas parecidas, porque esta es la otra cuestión. En el otro lado está Berro, Berro es un gran liberal. No es cierto que el liberalismo está... Entonces, bueno, hay estudios, digo que solamente para tirar arriba de la mesa, que hay más cosas para seguir aprendiendo de esto y digamos, continuarlo con una cuestión que me parece que de fondo es lo que inspira la obra de Vivian Trías. O sea, acá cuando vemos, yo lo escuché a Carlos, salió un libro de Rosa, que fue rupturista, ¿no? En ese momento, bueno, y hasta el día de hoy en parte sigue siendo, por algo genera también, a veces se asusta la gente con Vivian Trías, no se asuste, ¿no? La verdad que aparte todo el mundo dice que el gordo era buenísimo, apoyaba el cuadro full de allá de Juventud de las Piedras, ¿no? Es decir, lo que investigaba con cabeza propia y ayudaba, o sea, con cabeza propia de su tiempo, a tratar de pensar de manera distinta cuáles son las claves
para tratar de tener un futuro común, mejor entre todos los que estamos corriendo esta peripecia americana. Y en ese sentido yo creo que hoy en día tenemos más herramientas desde la investigación historiográfica, también de las experiencias políticas que han ocurrido para continuar ese camino y, bueno, y ya les digo, tratar de pensar un futuro común entre todos, siguiendo la obra y disfrutándola. Así que bueno, muchas gracias.